Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran aquí presentes en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara, a todas y a todos aquellos hermanos que están conectados a través del Zoom y que posteriormente se irán incorporando en el transcurso de esta conferencia y que de forma subsecuente van a poder retransmitirla en sus dispositivos móviles, y que aquellos que nos visitan a través de las redes sociales y del canal de YouTube pues también pueden participar de esta videoconferencia posteriormente al reproducirla. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a ver dentro de este curso que en esta octava sesión, ya llevamos 8 sesiones, 2 meses, un curso muy interesante. El día de hoy vamos a ver lo relativo al cuerpo astral, al plano astral, los diversos fenómenos astrales, y vamos a ver lo relativo a la cuarta dimensión. Como bien saben, este curso ha sido tomado como base del libro de Arthur Powell, El cuerpo astral o emocional. Sin embargo, nosotros lo hemos venido adicionando con imágenes, con diagramas, para que el estudiante, el hermano que decidió llevar este curso, pues tenga una mayor amplitud del tema. También se han seleccionado aquellos párrafos que se consideran importantes, se han subdividido, se ha puesto en negrillas, se ha puesto en cursivas, la letra se amplió. Entonces, bueno, en pocas palabras hemos mejorado esta obra de Arthur Powell. Voy a empezar con la lectura de este capítulo 16. Ya conocen la mecánica. Voy a concederle el uso de la palabra a los demás hermanos para que nos ayuden en su lectura. Al final haremos un corolario. Vamos a conceder el uso de la palabra para las preguntas y respuestas y para las aportaciones que cada quien estime pertinente. Inicio. Capítulo 16, el plano astral. En este capítulo nos limitaremos, hasta donde la complejidad del tema lo permita, a describir la naturaleza, la apariencia, las propiedades, etcétera, del plano o mundo astral. Otro capítulo lo dedicaremos a la enumeración y descripción de las entidades que pueblan dicho mundo. El estudiante inteligente reconocerá cuán difícil es describir el mundo astral en lenguaje físico, y de una manera adecuada, la tarea puede compararse a la del explorador de alguna selva tropical desconocida, a quien se pide que dé una descripción detallada de las regiones que ha recorrido. La dificultad de describir el plano astral se complica a causa de 2 factores, a saber: primero, lo difícil que resulta trasladar correctamente del astral al físico el recuerdo de lo que se ha visto. Segundo, lo inadecuado del lenguaje del plano físico para expresar mucho de lo que se ha de decir. Una de las características más destacadas del mundo astral es que está lleno de formas que cambian constantemente. Se encuentran allí no solo formas de pensamiento, compuestas de esencia elemental y animadas por un pensamiento, sino también grandes masas de esencia elemental, de la cual surgen constantemente formas que vuelven a desaparecer sumergidas en ella. La esencia elemental existe en cada subplano, en cientos de variedades, como si el aire fuera visible, en movimiento ondulatorio constante y cargado de colores cambiantes como el nácar. Voy a concederte la palabra, mi hermano Gavino Berumen, para que nos apoyes, por favor, con la siguiente foja. Con gusto. Corrientes de pensamiento agitan de continuo esta materia astral, en la que los pensamientos fuertes persisten por largo tiempo como entidades, mientras que los débiles se revisten de esencia elemental para disolverse de nuevo. Hemos visto ya que la materia astral existe en 7 grados u órdenes de finura, los cuales corresponden a los 7 grados de materia física conocidos como atómico o primer éter, subatómico o segundo éter,
superetérico o tercer éter, etérico o cuarto éter, gaseoso, líquido, sólido. Ahí tenemos el diagrama, mis hermanos, para que vean cómo está subdividido el plano astral. De abajo hacia arriba, sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Como lo leyó nuestro hermano, fue de arriba hacia abajo. Continúen, por favor. Muchas gracias. Se ha hecho costumbre hablar de estos 7 subplanos como si estuvieran uno encima del otro. El más denso abajo y el más sutil arriba. En muchos diagramas están dispuestos de esa manera. Hay un fundamento de verdad en este método de representarlos, pero no es toda la verdad. Gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal. La materia de cada subplano interpenetra a la de abajo, a la de abajo. En consecuencia, en la superficie de la Tierra existen los 7 subplanos juntos en el espacio. No obstante, es también verdad que los subplanos superiores se extienden sobre la Tierra más allá que los más densos. Una analogía bastante buena de la relación entre los subplanos astrales la tenemos en el mundo físico. En medida considerable, los líquidos interpenetran a los sólidos. Por ejemplo, el agua se infiltra en el suelo. Los gases interpenetran a los líquidos y el agua contiene de ordinario un volumen considerable de aire. No obstante, es sustancialmente verdad que el mayor volumen de agua se encuentra en mares y ríos, etc., sobre tierra sólida. Similarmente, el mayor volumen de materia gaseosa descansa sobre la superficie de las aguas y se eleva en el espacio mucho más allá que los líquidos y los sólidos y los líquidos. Algo similar ocurre con la materia astral. El conjunto de materia astral más densa se encuentra dentro de los límites de la esfera física. A este respecto, se hace notar que la materia astral obedece las mismas leyes generales de la materia física y gravita hacia el centro de la Tierra. El séptimo subplano, el más bajo, penetra a cierta profundidad en el interior de la Tierra, de manera que las entidades que moran en el mismo se encontrarán bajo la costa de la Tierra. El sexto subplano coincide parcialmente con la superficie de la Tierra. El tercer subplano se expande a muchas millas en la atmósfera. El límite externo del mundo astral se extiende hasta cerca de la distancia media de la órbita de la Luna, de manera que en perigeo, el plano astral de la Tierra y de la Luna usualmente se tocan, pero no en el apogeo. Nota, la distancia de la Tierra a la Luna es de unas 240.000 millas. De ahí que los griegos llamaran al plano astral el mundo sublunar. Gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra, mi hermano Ricardo. Sí, gracias. De lo dicho se sigue que durante ciertos días del mes será posible la comunicación astral con la luna, pero no en ciertos otros días. Se conoce el caso de un hombre que llegó a la luna y tuvo que esperar a que la comunicación se restableciera al aproximarse el satélite. Las 7 subdivisiones forman naturalmente 3 grupos. A, el séptimo más bajo. B, el sexto, el quinto y el cuarto. C, el tercero, el segundo y el primero. La diferencia entre los miembros de un grupo se puede comparar a la que existe entre 2 sólidos. Por ejemplo, acero y arena. La diferencia entre grupos se puede comparar con la que existe entre un sólido y un líquido. El séptimo subplano tiene el mundo físico por fondo, aunque se ve a este parcialmente deformado, puesto que todo lo que es luz, bueno y bello es invisible. Hace 4.000 años, el escriba Aní lo describió en un papiro egipcio en los siguientes términos. ¿Qué clase de lugar es este al que he venido? No tiene agua ni aire, es profundo y sin fondo, es negro como la noche más oscura, los hombres vagan sin rumbo. En él un hombre no puede vivir con el corazón tranquilo. Muchas gracias, mi hermano. Esa es la descripción del séptimo subplano. Voy a concederte la palabra a mi hermano Alberto para que nos ayudes con la siguiente hoja, por favor. ¿Cómo no, mi hermano?
Para el infortunado ser humano que mora en tal subplano, es realmente verdad aquello de toda la tierra está envuelta en tinieblas y es morada cruel, pero es oscuridad que emana de él mismo y hace que su existencia transcurra en la noche perpetua del mal y del horror. Un infierno real, aunque como todos los infiernos, es enteramente creación del hombre. La mayoría de los estudiantes convienen en que la investigación de tal región es una tarea sumamente desagradable. Produce una sensación de densidad y de grosera materialidad, indescriptiblemente repugnante para el cuerpo astral liberado. Da la sensación de como si uno se abriera camino a través de un fluido viscoso negro. Además, los moradores e influencias que allí se encuentran son de todo punto indeseables. El hombre decente medio encontraría probablemente muy poco que lo atrajera en el séptimo subplano. Los únicos que normalmente despiertan la conciencia en él mismo son los que sienten deseos bajos y groseros, tales como los dados a la bebida, los sensuales y los criminales violentos, y otros por el estilo. Los subplanos sexto, quinto y cuarto tienen por fondo el plano físico con el cual estamos familiarizados. La vida en el sexto es como la vida física corriente, menos en el cuerpo físico y las necesidades del mismo. El quinto y el cuarto son menos materiales y más alejados del mundo inferior y de sus intereses. Como ocurre en el físico, la materia astral más densa lo es demasiado para las formas corrientes de la vida astral, pero en dicho mundo moran otras formas, las cuales son completamente desconocidas para los estudiantes de la superficie. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte A la orden. Mi hermano Manuel Morales, por favor. Adelante, mi hermano. Claro, nada más, listo. A ver, dice, en el quinto y cuarto subplanos, las asociaciones meramente terrenas aparecen cada vez de menor importancia. Los moradores tienden más y más a moldear su medio ambiente de acuerdo con lo más persistente en sus pensamientos. Los subplanos tercero, segundo y primero, aunque ocupan el mismo espacio, dan la impresión de estar más alejados del mundo físico, de consiguiente, de ser proporcionalmente menos materiales. A esa altura, las entidades pierden de vista a la tierra y sus cosas. De ordinario están profundamente absorbidas en sí mismas y, en gran parte, crean su propio ambiente, aunque este es lo suficiente objetivo como para ser perceptible para otras entidades. Tales entidades no son casi conscientes de las realidades del plano, sino que viven en ciudades imaginarias propias, en parte, creadas enteramente por sus pensamientos, en parte en estructuras heredadas de sus predecesores y ampliadas. ¿Okay? En estos subplanos se encuentran los campos de caza de los Pieles Rojas, el Valhalla de los nórdicos, el paraíso lleno de huries del musulmán y la nueva Jerusalén de oro y piedras preciosas del cristianismo, el cielo lleno de licios del reformador materialista. Se encuentra también la tierra veraniega, Summerland de los espiritualistas, donde hay casas, escuelas, ciudades, etc., las cuales, aunque por un tiempo son reales, para una percepción más clara, están muy lejos de ser lo que sus satisfechos creadores creen. No obstante, muchas de las creaciones son realmente bellas, aunque transitorias. Un visitante que no conozca nada, mejor vagará contento por el escenario que se le proporciona, el cual es de todas maneras superior a cuanto existe en el mundo físico. Naturalmente, tal visitante, si lo prefiere, puede construir un escenario propio de acuerdo con sus fantasías. Muchas gracias, mi hermano. El segundo subplano es especialmente la morada del religioso, egoísta y poco espiritual. Allí luce su dorada corona y rinde culto a su propia representación material de la deidad particular de su país y época. El primer subplano es especialmente adecuado para quienes durante su vida terrena se han dedicado a labores materialistas, pero intelectuales, desarrolladas no para beneficiar a sus semejantes, sino movidos por ambición egoísta o simplemente como gimnasia intelectual.
Tales personas llegan a permanecer muchos años en este subplano, desarrollando felices sus problemas intelectuales, pero sin beneficio para nadie y avanzando muy poco en su camino hacia el mundo celestial. En este subplano atómico, los moradores no construyen creaciones imaginarias, como en los subplanos inferiores. Los pensadores y los hombres de ciencia con frecuencia utilizan, con fines de estudio, casi todos los poderes del entero plano astral, pues son capaces de descender hasta casi el físico, siguiendo ciertas líneas marcadas. Así pueden llegar hasta la contraparte astral de un libro físico y extraer del mismo los datos requeridos. Fácilmente se ponen en contacto con la mente del autor, graban sus ideas en el mismo y vuelven con las de este. A veces demoran por largo tiempo su partida hacia el mundo celestial a causa de la avidez con que persigue líneas de estudio y de experimentación en el plano astral. Aunque hablamos de la materia astral como si fuera sólida, en realidad solo lo es relativamente. Una de las razones de que los alquimistas medievales simbolizaran la materia astral con el agua fue debido a la fluidez y penetrabilidad de esta. Las partículas de la materia astral más densa están más separadas en proporción a su tamaño que las partículas gaseosas. Adelante, mi hermano Gabino, por favor. Con gusto. De ahí que a dos cuerpos astrales de los más densos les sea más fácil pasar a través de otro, que el gas más tenue expandirse en el aire. Los moradores del plano astral pasan constantemente unos a través de otros y a través de objetos astrales fijos. No puede ocurrir allí nada parecido a lo que llamamos colisión. Bajo condiciones ordinarias, dos cuerpos que se interpretan no se sienten afectados de manera apreciable. No obstante, si la interpretación persiste por algún tiempo, como cuando dos personas están sentadas lado a lado en una iglesia o en un teatro, pueden afectarse considerablemente. Si una persona en el astral piensa que una montaña es un obstáculo, no podrá pasar a través de ella. Precisamente aprender que no es tal obstáculo, es parte del objeto de la llamada prueba de tierra. Una explosión en el plano astral puede ser tan desastrosa como una explosión de pólvora en el plano físico, pero los fragmentos astrales se unirán rápidamente de nuevo, de manera que en el plano astral no puede haber accidentes, en el sentido que damos a esta palabra, porque el cuerpo astral, por ser fluido, no puede ser destruido ni dañado de manera permanente como el físico. Un objeto puramente astral puede ser movido por medio de una mano astral, si uno quiere, pero no la contraparte astral de un objeto físico. Para mover este sería necesario materializar una mano y mover el objeto físico, al que acompañará naturalmente la contraparte astral. Este existe porque el objeto físico existe, de manera similar a como el perfume de una rosa llena la habitación porque la rosa está allí. Uno no puede mover un objeto físico moviendo la contraparte astral, por lo mismo que no puede mover la rosa moviendo el perfume de la misma. Muchas gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Cristóbal, por favor. En el plano astral, uno nunca toca la superficie de cosa alguna, para convencerse de si es dura o blanda, áspera, suave, caliente o fría, sino que al ponerse en contacto con la sustancia interpenetrante, uno es consciente de un ritmo diferente de vibración, la cual puede ser naturalmente agradable o desagradable, estimulante o deprimente. Así, si uno pisa la tierra, parte de su cuerpo astral interpenetra el terreno bajo sus pies, pero el cuerpo astral no será consciente del hecho cuando corresponde a la sensación de dureza, ni por alguna diferencia en el poder de moverse. En el plano astral, uno no tiene la sensación de saltar sobre un precipicio, sino simplemente de flotar sobre el mismo.
Aunque la luz de todos los planos viene del Sol, el efecto que produce en el plano astral es enteramente diferente al producido en el físico. En el astral hay una luminosidad difusa, la que manifestamente no viene de una dirección determinada. Toda la materia astral es luminosa de por sí, pero un cuerpo astral no es como una esfera pintada, sino como una de fuego viviente. Nunca hay oscuridad en el plano astral. El paso de una nube oscura por delante del Sol no se nota en el plano astral, ni tampoco la sombra en la tierra que llamamos noche. Como los cuerpos astrales son transparentes, no hay sombras. Las condiciones atmosféricas y climatéricas no afectan el trabajo del cuerpo astral, ni tampoco en el mental. No obstante, en una gran ciudad la diferencia es grande, debido a la masa de formas de pensamiento. En el plano astral hay muchas corrientes que arrastran a las personas faltas de edad y también a los que la tienen, pero que no saben cómo emplearla. Muchas gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Ricardo. Sí. No hay nada parecido al sueño en el plano astral. Uno puede olvidar en dicho plano lo mismo que en el físico. Quizás es aún más fácil olvidar ya que en este, por cuanto hay más actividad y está más poblado. Conocer a una persona en el plano astral no implica necesariamente haberla conocido en el mundo físico. Con frecuencia se llama el plano astral el reino de la ilusión en sí mismo. No es más ilusorio que el mundo físico, salvo por la poca fe que merecen las impresiones traídas por videntes poco expertos. Esto se explica debido principalmente a dos notables características de dicho plano. En primer lugar, los moradores del mismo tienen la sorprendente facultad de cambiar sus formas con chocante rapidez, y también la de buscar al extremo a aquellos a cuya costa deciden divertirse. En segundo lugar, la visión astral es muy diferente y mucho más extensa que la física. En visión astral, un objeto se ve, por así decirlo, por todos los lados a un tiempo. Cada partícula del interior de un sólido está claramente a la vista, lo mismo que las del exterior, todo enteramente libre de la deformación de la perspectiva. Si uno mira un reloj astralmente, verá la esfera y todas las ruedas puestas separadamente, pero nada encima de otra cosa. Mirando a un libro cerrado, uno verá cada página, no a través de las otras páginas, delante o atrás, sino directamente como si cada una fuera la única página visible. Se comprenderá fácilmente que, bajo tales condiciones, hasta los objetos más familiares resultan totalmente desconocidos y que el visitante inexperto encuentra una dificultad considerable para comprender lo que ve en realidad y mucho más para explicar su visión, valiéndose del muy inadecuado. Por favor, para que nos apoyes. No obstante, un momento de reflexión hará ver que la visión astral se acerca a la verdadera percepción mucho más que la visión física, sujeta a las deformaciones de la perspectiva. Además de dichas fuentes posibles de error, la cosa se complica más por el hecho de que la visión astral conoce formas de materia que, no obstante ser puramente físicas, son, sin embargo, invisibles bajo condiciones ordinarias. Tales son, por ejemplo, las partículas que componen la atmósfera, todas las emanaciones que constantemente se desprenden de las cosas con vida y también los 4 grados de materia etérica. Además, la visión astral pone a la vista otros y enteramente diferentes colores más allá del espectro visible ordinario. Los rayos ultrarrojos y ultravioletas, conocidos por la ciencia física, son claramente visibles a la visión astral. Tomemos un ejemplo concreto. Una roca vista por la visión astral deja de ser una masa inerte de piedra. Para la visión astral es visible la totalidad de la materia física, en vez de solo una pequeña parte de ella. Son perceptibles las vibraciones de las partículas físicas.
Es visible la contraparte astral, compuesta de varios grados de materia astral, todo en movimiento constante. Se ve circular la vida universal, prana, a través de ella e irradiando de ella. Se ve el aura que rodea la piedra. Se ve impregnándola su adecuada esencia elemental, siempre activa, pero siempre fluctuante. En el caso del vegetal, del animal y del hombre, las complicaciones son, naturalmente, más numerosas. Un buen ejemplo de la clase de errores que hay probabilidad de cometer en el plano astral es la frecuente inversión de los números que el vidente tenga que anotar. Por ejemplo, dirá 139 cuando es 931 y así por el estilo. Gracias, mi hermano. Ángel. Muy amable. Voy Sí. a conceder la palabra a mi hermano Manuel, por favor. En el caso de un estudiante de ocultismo, preparado por un maestro capaz, tal error sería imposible, salvo por apresuramiento o falta de cuidado, por cuanto tal estudiante ha de someterse a un prolongado y variado curso de instrucción en este arte de ver correctamente. Un vidente experto adquiere, con el tiempo, certeza y confianza al tratar con fenómenos astrales que sobrepasan en mucho a los de la vida física. Es un error hablar con desprecio del plano astral y considerarlo indigno de atención. Sería, como es natural, realmente desastroso para cualquier estudiante descuidar su desenvolvimiento superior y quedar satisfecho con haber alcanzado la conciencia astral. En algunos casos, es ciertamente posible desarrollar las facultades mentales superiores primero, algo así como solapar por un tiempo el plano astral. Pero tal no es el método corrientemente adoptado por los maestros de la sabiduría con sus discípulos. Para la mayoría, el progreso a saltos no es practicable. Es necesario, por tanto, avanzar paso a paso. En, abro comillas, la voz del silencio, cierro comillas, se habla de 3 aulas. La primera, la de la ignorancia, es el plano físico. La segunda, la del aprendizaje, es el plano astral. Se llama así porque la apertura de los chakras astrales revela mucho más de lo visible en el plano físico y uno se siente más cerca de la realidad de las cosas. Sin embargo, no es más que el lugar de aprendizaje para el probacionista. Conocimiento todavía real y preciso se adquiere en el aula de la sabiduría, que es el plano mental. Una parte importante del escenario del plano astral consiste de lo que con frecuencia, aunque erróneamente, se llama los registros de la luz astral. Gracias, mi hermano. Ya vieron esas 3 aulas de la voz del silencio muy interesantes que tiene que pasar el alma, el aula de la ignorancia, la del aprendizaje y de la sabiduría. Bueno, estos registros, los registros de la luz astral, que en verdad son una especie de materialización de la memoria divina, algo así como la representación fotográfica viviente de todo cuanto ha ocurrido, se cierra el paréntesis, están real y permanentemente impresos en un nivel mucho más elevado y solo se reflejan de manera más o menos espasmódica en el plano astral. De manera que uno cuyo poder de visión no se eleve sobre este, es probable que obtenga nada más que cuadros ocasionales y desconectados del pasado, en vez de un relato coherente. Sin embargo, estos cuadros reflejados de toda clase de ocurrencias pasadas se reproducen constantemente en el plano astral y forman una parte importante del medio ambiente del investigador. La comunicación en el plano astral está limitada por el conocimiento de la entidad, lo mismo que en el mundo físico. Uno capaz de utilizar su cuerpo mental puede comunicar sus ideas a las entidades humanas allí, más fácil y rápidamente que en la Tierra, por medio de impresiones mentales. Pero los moradores ordinarios del plano astral no son, por lo común, capaces de ejercitar este poder. Parecen estar restringidos por limitaciones similares a las que prevalecen en la Tierra, aunque quizás menos rígidas. En consecuencia, como se dijo antes, se asocian allí como
aquí en grupos atraídos por simpatías, creencias y lenguaje comunes. Ahí terminamos el capítulo relativo a el mundo astral o el plano astral. Voy a conceder el uso de la palabra a mis hermanos de aquí del Centro de Estudios y a mis hermanos del Zoom. Pueden levantar la mano para comentar este primer tópico de estos tres que el día de hoy vamos a estudiar. No sé si tengan alguna aportación, algún comentario, alguna duda. Con gusto podemos contestar o investigar aquí, en dado caso de que desconozcamos la pregunta. ¿Se concede el uso de la palabra? Sirvan levantar la mano aquellos que lo requieran. Mientras ocurre eso, voy con mi celular por si algún hermano está aquí afuera. Poderlo. Entonces, ¿se concede el uso de la palabra, mis hermanos? A mí me gustaría, querido hermano Omar, Sí. que pudiésemos ampliar el plano del mundo físico y el cuerpo mental. Digo, sobre todo por la importancia que tiene el que está uno en estas entidades y que debemos de fortalecer y conocer más a fondo cada uno de estas conceptualizaciones que se vierten en el mundo físico y para lograr tener una mayor capacidad del cuerpo mental. ¿Mental o astral? En el mundo físico, esto último de la comunicación en el plano astral, que está precisamente limitado por esos conocimientos. Ok. Vamos a continuación a abrir un diagramita que ustedes ya conocen. Esta es la constitución humana. Ustedes saben que el ser humano pues se compone de tres triadas, ¿no? La mónada, para aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de culminar el curso básico, la mónada o espíritu, que es reflejo del logos, esta trinidad compuesta de voluntad, sabiduría y actividad. La triada espiritual, alma o yo superior, que actúa en tres planos, que es la voluntad espiritual, la intuición y la mente. Como esta triada espiritual, reflejo de la mónada que actúa en su plano monádico, están a tres dimensiones, a tres realidades, a tres planos muy elevados todavía en cuanto a vibración, frecuencia y ritmo. Se valen de otros tres instrumentos, que es la personalidad. Esta, compuesta del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo mental inferior. Entonces, estos tres planos, estos tres vehículos, que ahí es donde merece la pena tomarse en consideración, perdone, mi hermano, ¿me puede apoyar en abrir la puerta? Se le cerró. Sí. Ok. Ok, entonces, una disculpa, me interrumpieron. Entonces, estos tres planos, el plano mental concreto, el astral o emocional y el físico, es donde el ser humano ordinariamente tiene su conciencia, o tiene su actividad, mejor dicho, porque la conciencia pues es estar pleno en cada uno de ellos. Pero cada uno de estos planos, como ya lo vimos anteriormente, tiene 7 subdivisiones. El subplano más denso se denomina líquido, denso o sólido. El siguiente subplano, el sexto, este es el 7, este es el 6, es el líquido.
el gaseoso es el 5, el etéreo es el cuarto, perdón, el superetérico o tercer éter es el tercero, el segundo éter o subatómico es el segundo y el primer éter o atómico es el primer subplano. Entonces, por eso se nos dice aquí que estos 7 subplanos corresponde cada uno a un determinado tipo de entidades o seres. Entonces, nosotros al estudiar precisamente el plano astral, podemos llegar a la conclusión precisamente que en base al tipo de vida que hayamos tenido con el cuerpo físico, va a ser por las regiones que nosotros vamos a tener que transitar. Si nosotros construimos nuestro cuerpo físico con solamente estos 4 elementos, es precisamente las 4 regiones del mundo astral en las que vamos a estar. Ya se dijo, los más groseros, los más sensuales, los plagados de vicio, pues van a permanecer en el Kama Loka, que es esta subdivisión del astral, en el séptimo, que es el denso del astral. Y así conforme hayamos purificado nuestros vehículos, es precisamente en el subplano del plano astral que nos corresponderá estar precisamente liberándonos de ese cuerpo. En realidad nosotros construimos nuestros cuerpos precisamente estando encarnados. Fíjense nada más la paradoja. Nosotros construimos y purificamos nuestros vehículos cuando estamos encarnados. Y en el proceso de desencarnar, que es cuando pasamos a estos niveles etéricos y después al nivel astral, luego al nivel mental y hasta ahí, es cuando concluye ese proceso de desvestirnos, de quitarnos cada una de esas vestiduras. Cada quien tenemos 7 vestiduras por cada cuerpo, pero hay esa proporción de la vestidura, pues hay quien esta vestidura la va a tener muy densa y pues la proporción atómica pues relativamente casi invisible. Entonces, de ahí la importancia de conocer que estamos constituidos de estos 7 planos, de estos 7 subplanos, y que a medida que el hombre va evolucionando, si este hombre revela vicios, pues bueno, es que tiene una constitución de estos subplanos. Las virtudes se nos han dicho que están en estos 2 subplanos. Por eso se nos ha dicho que en realidad las virtudes son características o es materia de los niveles atómicos y subatómicos. De ahí la importancia de la pregunta de mi hermano que dice que cómo podemos hacer para que en nuestro actual vivir podamos nosotros actuar plenamente tanto en el mundo físico como en el mundo mental. Bueno, lo más importante es reconocer que nosotros somos esta triada: mente concreta, emociones y el cuerpo físico. Que la mente, hay una correlación, vamos aquí a borrar, que estas pares de triadas son reflejos del alma. La meta es que la voluntad espiritual domine al cuerpo físico. La intuición domine a las emociones. Y que la mente superior controle a la mente inferior. Obvio que es un proceso, ahorita estamos resumiendo, es un proceso pues que va a tardar muchas vidas. Nosotros lo que podemos hacer en nuestro actual estado evolutivo es purificar nuestro cuerpo físico, conocer y comprender y purificar nuestras emociones y nuestros pensamientos y tejer este antakarana, que es este puente entre la mente inferior y la mente superior, para que poco a poco el alma se vaya expresando en nuestras vidas. Ese antakarana se construye estudiando con el material de los 3 subplanos, perdón, le puse 4, 3 subplanos de la mente superior, con el amor y con el altruismo. O sea, es imposible construir la antakarana solamente con estudiar teosofía. Basta con que falta que se haga servicio y se haga meditación.
Esa ciencia de la Antacarana se va a revelar en esta de Acuario, los métodos para construirlo, este puente entre la mente inferior y la mente superior, que a fin de cuentas es lo que nos va a capacitar para que poco a poco la mente superior empiece a manifestarse sobre la mente inferior. Con el devenir del tiempo, la intuición poco a poco nos ayude a controlar el cuerpo astral. Y finalmente, la última etapa es que ya la voluntad espiritual domine precisamente el cuerpo. Cada uno de esos átomos permanentes, el dominio de cada uno de esos representa las verdaderas iniciaciones. Conforme nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ir dominando cada uno de nuestros cuerpos. Por eso nosotros actualmente somos aspirantes al sendero espiritual. No, todavía no somos probacionistas. Bueno, algunos puede que estemos en ese sendero probacionista, pero a fin de cuentas estamos midiendo nuestras fuerzas, que tanto la personalidad se subyuga al alma. No sé si con esto, mi hermano, quedó. Sí, me quedó muy claro. Nada más que, por supuesto que también hay aspectos en los que muchas veces se confunde el alma con el espíritu. ¿Me pudieras ampliar esos dos conceptos? Okay. La mónada, ya lo dijimos, la mónada es estos tres aspectos: voluntad, sabiduría y actividad. Y el alma, ya lo vimos, es el reflejo, actúa en el plano átmico, en el plano intuicional y en el plano mental, es superior. El día de hoy estamos hablando del plano astral. Nosotros solamente tendremos que hablar de este tópico. Sin embargo, para efecto de que quede un poco más comprendido, nos hemos extendido. Sin embargo, vimos lo que era el plano emocional el día de hoy. Vamos a ver a continuación los fenómenos del plano astral. Entonces, posteriormente, ya una vez que concluyamos nuestros estudios del cuerpo astral, vamos a estudiar lo que es el cuerpo mental, otro tratado del cuerpo mental, otro tratado del cuerpo causal, y finalmente vamos a hacer los estudios del alma. Entonces, ahorita, mi hermano Gabino, sí, para seguir esa secuencia, lo que nos incumbe estudiar, que ya casi vamos a terminar este curso, es el cuerpo y el plano emocional. Ya vimos nosotros en el curso anterior el plano y el cuerpo etérico. Obvio, el plano físico denso, pues no lo vimos porque pues tendríamos que remitirnos a un tratado de anatomía, ¿no? Pero en lo que respecta al plano astral, mis hermanos del Zoom, ¿tienen alguna otra duda? Mis hermanos de aquí del Centro de Estudios. Adelante. Todo muy claro, Omar. Muchas gracias de este lado. Ok. Bueno, ahí nos extendimos un poco más sobre los otros planos, pero bueno, lo importante es no dejar a nadie con la duda. Lo importante es que se satisfagan todas las preguntas. Ahí está. De aquí del Centro de Estudios, mis hermanos, ¿alguien que quiera hacer alguna aportación del plano astral? Bueno, yo, un autor que se llama Enrique Renard, tiene un curso también de curso básico de estudio, y él hace una descripción algo diferente de los planos. ¿El qué dice? Por ejemplo, él le pone otro nombre, es decir, él reconoce los 7 planos del plano astral, sin embargo, pone como cierto tipo de emociones que corresponden a cierto plano. Por ejemplo, en el primer plano están las almas poco evolucionadas, lo que hablábamos de cama loca, ¿no? Okay. Y antisociales. Después está el apego terrenal, que es el sexto. En el quinto está el hombre corriente, los deseos del hombre corriente. En el cuarto están los escépticos, o ateos. En el tercero, los hombres más avanzados. En el segundo, el arte espiritual. Y en el primero, que es el más avanzado, está la filantropía y el amor. Entonces, a ver lo que dice estos dos. Muchas gracias, mi hermano, por la aportación. Claro, ya lo dijimos en la lección anterior, los sentimientos más sublimes provienen del subplano atómico. Entonces, cuando alguien
tiene determinada emoción, lo único que estamos haciendo es extraer de determinado subplano el tipo de emoción. Más adelante, en un capítulo que vamos a ver la subdivisión de las emociones, porque recordarán ustedes que el plano y el cuerpo astral son las dimensiones de las emociones. Entonces, te agradecemos mucho, mi hermano, la aportación de esa clasificación de este otro autor. Bueno, si no hay más que comentar este tópico del plano astral, que el cuerpo astral ya lo vimos en todo lo largo de este curso, vamos a continuar con este capítulo 16 que se denomina diversos fenómenos astrales. Para tal efecto voy a conceder el uso de la palabra a mi hermano Gavino para que nos apoyes, por favor. Sí, con mucho gusto. Diversos fenómenos astrales. Hay razones para suponer que no pasará mucho tiempo sin que algunas aplicaciones de una o dos fuerzas suprafísicas lleguen a ser conocidas por el mundo en general. Una experiencia muy común en las sesiones espiritistas es el empleo de fuerza prácticamente irresistible. Por ejemplo, para mover enormes pesos y objetos varios. Tales efectos se pueden producir de varias maneras. Podemos dar indicaciones sobre 4 de ellas. En la superficie de la Tierra existen grandes corrientes etéricas que fluyen de polo a polo. Por su volumen, tales fuerzas son tan irresistibles como la alta marea. Se conocen métodos mediante cuya aplicación es posible utilizar sin peligro esta estupenda fuerza. Sin embargo, el solo intento de un inexperto para controlarla ofrece grandes peligros. Existe una presión etérica que en cierto modo corresponde a la presión atmosférica, aunque inmensamente más grande que esta. El ocultismo práctico enseña la manera de aislar una porción de éter del resto, al objeto de poner en acción la tremenda fuerza de la presión etérica. Existe un vasto depósito de energía potencial que se ha mantenido durmiente en la materia durante la evolución de lo sutil a lo grosero. Cambiando la condición de la materia, se puede libertar y utilizar parte de tal energía. Algo así como la energía latente en forma de calor se puede libertar cambiando la condición de la materia visible. Se pueden producir muchos efectos con lo que se conoce como vibración simpáctica, haciendo resonar la nota clave de la clase de materia a la que se desea afectar. Se puede producir un número inmenso de vibraciones simpáticas. Muchas gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Cristóbal. Cuando hace esto en el plano físico, como por ejemplo, al dar una nota en un arpa, induciendo el sonido de notas arpas afinadas al unísono, no se desarrolla energía adicional. Por el plano astral, la materia es mucho menos inerte, de manera que cuando se le pone en acción por vibraciones simpáticas, agrega su propia fuerza viviente al impulso original. Así puede intensificar las vibraciones a un grado cuyo resultado está fuera de proporción con la causa. Parece no haber límite a lo que se puede realizar con esta fuerza en manos de un ganadero, que conozca plenamente las posibilidades que ella ofrece. La construcción del universo mismo fue el resultado de vibraciones establecidas por la palabra hablada. La eficacia de los mantras o encantamientos, cuyo objeto no sea dominar algún elemental, sino meramente la repetición de ciertos sonidos, depende de la acción de las vibraciones simpáticas. Los fenómenos de desintegración se producen también mediante la acción de vibraciones extremadamente rápidas, las cuales se oponen a la fuerza de coacción de las moléculas del objeto sobre el cual se opera. Una vibración todavía más elevada de tipo algo diferente disgrega esas moléculas en sus átomos constituyentes. Un cuerpo reducido así a su proporción etérica se puede trasladar de un lugar a otro con gran rapidez. En el momento en que la fuerza aplicada se retire, el objeto volverá a su condición original, gracias a la presión etérica. Es necesario explicar cómo conserva la forma un objeto al desintegrarlo y volverlo a materializar. Si, por ejemplo, se aplica el calor a una llave de metal hasta la condición de vapor, en realidad el calor del metal se solidifica, pero en vez de una llave será un pedazo de metal.
La razón es que la esencia elemental que forma la llave se disipa al integrar la condición. No es que sea afectada por el calor, sino que al destruir su cuerpo temporal con un sólido, la esencia elemental vuelve al gran depósito de la misma, de manera similar a como los principios superiores, aunque sin ser afectados por el calor ni el frío, son expulsados del cuerpo físico al ser destruido por el fuego. Gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra a mi hermano Pedro Rodríguez para que nos explique. En consecuencia, al enfriarse el metal de la llave vuelve a la condición de sólido. La esencia elemental tierra que entra en él no es la misma que contenía antes. De consiguiente, no hay razón para que se mantenga la forma de la llave. Pero el hombre que desintegra una llave para trasladarla de un lugar a otro, tendrá cuidado de mantener la esencia elemental de la misma forma exactamente, hasta que la transferencia esté completa. Luego, al retirar su fuerza de voluntad, la forma de esencia elemental actúa de molde al que fluyen las partículas que están solidificando. Mejor dicho, las partículas se agrupan a su alrededor, de manera que si no falla el poder de concentración del operador, la forma de la llave se mantendrá exactamente. Los aportes, o sea, traída casi instantáneamente de objetos de grandes distancias a las sesiones espiritistas, se producen a veces de dicha manera. Por cuanto una vez desintegrados, los objetos pueden pasar con suma facilidad a través de cualquier sustancia sólida, tal como el muro de un edificio o el costado de una caja cerrada. El paso de la materia a través de materia una vez se entiende tan sencillo como el paso del agua por un sedazo o del gas por un líquido. La materialización o el cambio de un objeto del estado etérico al sólido se produce invirtiendo el proceso descrito. En este caso, es también necesario un constante esfuerzo de voluntad para evitar que la materia condensada vuelva a condiciones etéricas. Las diversas clases de materialización se describirán en el capítulo 28 al tratar de los auxiliares invisibles. Sí. Las perturbaciones eléctricas de cualquier clase hacen difícil tanto la materialización como la desintegración, probablemente por la misma razón que la luz brillante las hace casi imposible, a causa del efecto destructivo de la vibración fuerte. Gracias. Estamos estudiando los fenómenos astrales, por eso cada estrellita es un fenómeno, mis hermanos, para recordarles, cada estrellita es un fenómeno en el mundo astral. Adelante, mi hermano. La reduplicación se produce formando una imagen mental perfecta del objeto que se ha de copiar. Luego se reúne alrededor del molde, así formado la materia astral y la física necesaria. El fenómeno requiere un poder considerable de concentración, por cuanto se ha de mantener la visión con toda exactitud y simultáneamente de cada partícula, tanto interior como exterior del objeto que se ha de duplicar. Un operador que no puede extraer la materia requerida directamente del éter del ambiente puede tomarla del material del artículo original, cuyo peso se reducirá en proporción. Otro punto, la precipitación de letras, etcétera, se produce de varias maneras. Un adepto pondrá una hoja de papel ante sí, formará una imagen mental de la escritura que desee que aparezca en ella y extraerá del éter la materia con la cual objetivará la imagen. O puede producir con igual facilidad el mismo resultado sobre una hoja de papel en frente del corresponsal, cualquiera que sea la distancia que lo separe. El tercer método más rápido siguiente, empleado con más frecuencia, es grabar todas las y dejar que éste efectúe el trabajo mecánico de precipitación. El discípulo imagina entonces que ha visto la carta escrita sobre el papel por la mano del maestro y objetiva el escrito tal como se ha.
Si tiene dificultad para leer el material de letra y precipitar el escrito en el papel simultáneamente, tendrá tinta o polvo de color, el cual puede utilizar más fácilmente. Es igual fácil imitar la escritura de una persona como la de otra, de manera que sería imposible descubrir por los medios ordinarios la falsificación hecha de esta manera. El discípulo de un maestro tiene un medio infalible para descubrirla. Otros solo pueden probar el origen del escrito por el contenido de la carta y el espíritu caliente en ella. Por cuanto el manuscrito, por muy bien imitado que esté, no tiene valor como prueba. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra, mi hermano Alberto, por favor, para que nos ayudes. ¿Cómo no, mi hermano? Un discípulo nuevo en la tarea probablemente solo podrá imaginar unas pocas palabras a un tiempo, pero uno más experimentado será capaz de visualizar una página entera o toda la carta a la vez. De esta manera se producen, a veces, en unos pocos segundos, largas cartas en una sesión espiritista. Los cuadros se precipitan de la misma manera, solo que en este caso se ha de visualizar toda la escena a la vez. Si se necesitan muchos colores, se han de hacer, mantenerlos separados y aplicarlos correctamente. Evidentemente, hay campo para usar la facultad artística, de manera que los artistas experimentados tendrán más éxito que los que carecen de tal experiencia. La escritura en pizarra se produce, a veces, por precipitación, aunque con más frecuencia se materializan pequeñas porciones de manos en medida suficiente como para tomar el fragmento de lápiz. La levitación, en que un cuerpo humano flota en el aire, ocurre con frecuencia en las sesiones espiritistas por medio de manos de espíritus que sostienen el cuerpo del médium. Se puede también conseguir con la ayuda de elementales del aire y del agua. En Oriente, sin embargo, se emplea siempre, y en Occidente, ocasionalmente, otro método. La ciencia oculta conoce el método de neutralizar y hasta invertir la fuerza de gravedad, la que, de hecho, es de índole magnética, mediante la cual se puede efectuar la levitación. Sin duda, se empleó este método para la elevación, a la eleva, algunas de las naves aéreas de la antigüedad india y en la Atlántica, y no es improbable que se empleara un método similar en la construcción de las pirámides de Stonehenge. La levitación les ocurre también a ciertos ascetas en la India. Algunos de los grandes santos cristianos, al entrar en profunda meditación, se elevaron sobre el suelo. Ejemplos de ellos son Santa Teresa y San José de Cupertino y otros muchos. Continúa, mi hermano, por favor. Sí. Puesto que la luz consiste de vibraciones en el éter, es claro que quien sepa cómo producir tales vibraciones podrá producir luces de espíritus, ya sea una suave fosforescencia, la variedad eléctrica brillante o esos globos de luz danzante en que se transforman tan fácilmente cierta clase de elementales de fuego. La manipulación del fuego, sin quemarse, se hace cubriendo la mano con una muy delgada capa de sustancia etérica, manipulada de manera que no deje pasar el calor. Hay, además, otras maneras de hacerlo. La producción del fuego está también dentro de los recursos del plano astral, lo mismo que la manera de contrarrestar el efecto del mismo. Parece haber al menos 3 maneras de producirlo. La primera, establecer y mantener el grado requerido de vibración cuando se haya de producir la combustión. Segundo, introducir cuadridimensionalmente un diminuto fragmento de materia resplandeciente y luego soplar sobre ella hasta que se convierte en llama. Tercero, introducir elementos químicos que produzcan combustión. La transmutación de metales se consigue reduciendo un trozo de metal a la conducción atómica y redistribuyendo los átomos de manera diferente. La repercusión, de la cual trataremos en el capítulo dedicado a los auxiliares invisibles, es debida también al principio de vibración simpática, descrito anteriormente. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a concederte la Orden, palabra. mi hermano. Mi hermano Manuel Morales, ¿nos ayuda, por favor? Con la cuarta dimensión, mis hermanos.
Bueno, antes de iniciar con la cuarta dimensión, me gustaría conceder el uso de la palabra. Si alguien tiene alguna duda o manifestación en torno a estos fenómenos, y si nos fijamos, cada una de esas estrellitas representa un fenómeno. Podemos llevarnos el material a nuestras casas para repasar, porque ya vieron que son muchos los fenómenos que se dan en ese mundo, ¿no? Y de ahí la importancia de comprender pues que prácticamente estamos neófitos al respecto. Entonces, si en el plano físico muchas de esas cosas no las podemos hacer, imagínense en el plano astral menos, ¿no? Entonces, concedo el uso de la palabra si alguien quiera manifestar algo. Sí, a mí me gustaría, querido hermano Omar, que en este penúltimo punto, que es la transmutación de metales, y que se consigue reduciendo un trozo de metal a la condición atómica y redistribuyendo los átomos de manera diferente. Este ha sido uno de los tantos aspectos que se han venido manteniendo desde tiempos inmemoriales, en el sentido de ver si nosotros nos vamos a la cuestión alquímica de la transmutación del plomo a oro. Pero en el mundo espiritual, esta transmutación de metales no es tanto que pueda pensarse bajo ese esquema de transmutar el plomo en oro, sino en lo físico es precisamente que tengamos y enaltezcamos nuestro espíritu, cambiando precisamente, haciendo mejor nuestro cuerpo físico por un fortalecimiento de nuestro espíritu para ser evidentemente mejores. Entonces, así es como yo consigo esta transmutación en lo humano. Quisiera conocer tu opinión al respecto. Bueno, aquí nos está refiriendo precisamente a la transmutación de metales, o sea, la alquimia verdadera. Aunque nosotros conocemos la alquimia moral que enseñaron los alquimistas, que precisamente esa transmutación de más que los metales son los estados de la materia. O sea, la alquimia es la transmutación de estados. Muchas personas piensan que la alquimia es la transmutación solamente de los metales, ¿no? La alquimia es la transmutación de los estados. Ya lo dijimos, nuestra meta como alquimistas es construir nuestros cuerpos de materia atómica. Que los 4 subplanos inferiores, sólido, líquido y gaseoso, transmutarlos a los niveles etérico, superetérico, subatómico y atómico. Entonces, ahí es cuando vamos a hacer esa alquimia de estados, de conciencia, estados vibratorios. Pero aquí específicamente nos habla de la transmutación de metales, o sea, esa alquimia de los metales. Todos sabemos, eso sí la ciencia lo reconoce, que la diferencia de la composición del oro al plomo al oro es precisamente la distribución de sus átomos, de su valencia, del peso atómico y de otras características que la ciencia le ha dado, que eso es del dominio público a través de la tabla periódica de los elementos, ¿no? Que la configuración de sus átomos es lo que le da a tal o cual elemento su disposición, su dureza, su estado de ser gaseoso, su estado de ser líquido, su conductividad, su radioactividad, esas propiedades químicas. Aquellos que quieran profundizar, podemos proporcionarles el libro de La química oculta de Annie Besant y Leadbeater, donde ellos, ya lo vimos a través de esos poderes clarividentes, se metieron ellos directamente a estos elementos. Ellos como clarividentes, que ya lo vimos anteriormente, parte de las facultades del plano astrales,
que te puedes hacer pequeño o te puedes hacer grande. Entonces estos seres con esos dotes de clarividente pudieron penetrar en nuestros elementos químicos y sus investigaciones de estos hermanos las plasmaron en este texto que se llama La Química Oculta, mi hermano. Entonces, pero en torno a esa transmutación se refiere a transmutación química. Aunque ya lo hemos dicho, muchas fraternidades hablan de la alquimia moral, de la alquimia espiritual, de la alquimia ética, de la alquimia de valores. Bueno, nosotros hablamos de la alquimia de los metales específicamente, aunque también tiene correlación. ¿Alguien más que quiera señalar algo de los fenómenos que son fascinantes, sobre todo aquellos que tienen tendencias con los ámbitos de la mecánica, de la cuestión eléctrica? Alguien que le llama mucho la atención a esto, pues va a despertar su interés. ¿Vamos bien, mis hermanos aquí? Mis hermanos del Zoom, en torno a este capítulo de los fenómenos astrales, ¿tienen una aportación, duda? Todo bien, dice Manuel. Y mi hermano Alberto, ¿todo bien? Ok. Bueno, pues en vista de lo anterior, vamos a dar lectura a nuestro último tópico. Este tópico está súper interesante. Pongámonos mucha atención porque pues hemos hablado mucho acerca de las dimensiones y en lo particular a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que cada plano era una dimensión. Sí, pero vamos a empezar por el plano físico, que todos sabemos que es la tercera dimensión. Entonces, los planos, cada uno representa también una dimensión, y el plano astral es la cuarta dimensión. Y de ahí para arriba le vamos a ir añadiendo un número, ¿no? Entonces, te concedo el uso de la palabra, mi hermano Manuel, para que nos ayudes a leer lo que es la cuarta dimensión. Bienvenido, claro. Mi hermano Gabriel Robles. Vale. Capítulo 16, la cuarta dimensión. Se observan en el mundo astral características que coinciden con notable exactitud, como el mundo de 4 dimensiones, concebido por la geometría y las matemáticas. Tanto es la coincidencia que se conocen en casos en que el estudio puramente intelectual de la geometría y de la cuarta dimensión han dado la visión astral al estudiante. Los clásicos sobre este tema son las obras de C.H. Hinton, Scientific Romances, volumen 1 y 2, A New Era of Thought, The Fourth Dimension. El obispo C.W. Leadbeater recomienda mucho estos libros. Declara que el estudio de la cuarta dimensión es el método mejor que él conoce para adquirir un concepto de las condiciones prevalecientes en el plano astral. Afirma que la exposición de C.H. Hinton de la cuarta dimensión es la única que da la explicación en este plano de los hechos de visión astral constantemente observados. Otras obras posteriores son varios libros de Claude Bragdon, The Beautiful Necessity, A Primer of Higher Science, of Higher Space, Four-Dimensional Vistas, etc. Así como Tertium Organum, obra muy iluminadora, por P.D. Ouspensky, y sin duda muchas otras. Para aquellos que no hayan estudiado este tema, daremos aquí un muy breve delineamiento de algunas de las características principales subyacentes en la cuarta dimensión. Un punto que tiene, entre comillas, posición pero no magnitud, no tiene dimensiones. La línea creada por el movimiento del punto tiene una dimensión, longitud. La superficie creada por el movimiento de la línea en ángulo recto a sí misma tiene 2 dimensiones, longitud y anchura. Un sólido creado por el movimiento de una superficie en ángulo recto a sí misma tiene 3 dimensiones, longitud, anchura y espesor. Gracias. Aquí estamos viendo algo muy interesante precisamente acerca de por qué es la tercera dimensión. Dice que un punto tiene posición pero no magnitud. O sea, el punto no tiene dimensiones. Dice, la línea, el punto no tiene dimensiones. Aquí está el punto. La línea creada por el movimiento del punto tiene
una dimensión, que es la longitud, esto. La superficie creada por el movimiento de la línea en ángulo recto, así misma tiene dos dimensiones, longitud y anchura, es el cuadro. Dice, un sólido creado por el movimiento de una superficie en ángulo recto, así misma tiene tres dimensiones, longitud, anchura y espesor. Por eso al cubo se le denomina como en la alquimia, en el hermetismo, nosotros aquí nuestros elementos, el primer elemento que tenemos es el cubo, que representa la Tierra o al plano físico. Por eso nosotros tenemos aquí en el cubo, en el centro de estudios, el que representa el plano físico. Entonces, más adelantito vamos a ver precisamente este tema de la geometría sagrada. Ahorita ya dimos la explicación por qué al plano físico se le conoce como la tercera dimensión, porque tiene longitud, anchura y espesor. Por eso es la tercera dimensión. Disculpen la acotación, mis hermanos, pero era con fines de que comparamos. Ok, el Tesseract es un objeto hipotético. Este objeto, al concluir esta charla, vamos a poner un video de Carl Sagan, que Carl Sagan nos da con manzanitas lo que es la cuarta dimensión. Él ya hablaba, Carl Sagan, de lo que era la cuarta dimensión, fíjense, ¿y en qué tiempos? Entonces, él nos dice que ese Tesseract, este objeto, dice, es un objeto hipotético. Aquí vemos las figuras, ahorita lo vamos a ver. El Tesseract, ¿qué es este? El Tesseract es esta figurita que está acá. Este es el Tesseract. Aquí está. Es un objeto hipotético creado por el movimiento de un sólido. Que el movimiento de un sólido es el cubo, ya lo vimos. En una nueva dirección de ángulos rectos. Asimismo, que tiene 4 dimensiones. O sea, es un cubo dentro de un cubo, el Tesseract. Ese Tesseract es precisamente un sólido en una nueva dirección, en ángulos rectos, así mismo que tiene 4 dimensiones. Es dimensiones, entonces sería longitud, ancho, espesor y otra. Esa otra es la otra cuarta dimensión. En ángulo recto a estas 3. Pero que dice que no se puede representar en nuestro mundo de 3 dimensiones. Esa es la complejidad. Por eso dice que es longitud, ancho, espesor y otra, porque no se puede expresar en nuestro mundo de 3 dimensiones. Dice, muchas de las propiedades del Tesseract se pueden deducir de acuerdo a la siguiente tabla. Ok. El punto, ya lo vimos, ahora sí que valga el pleonasmo, tiene un punto. No tiene líneas, no tiene superficies y todavía no forma un sólido. La línea tiene 2 puntos, aquí y aquí. Tiene una línea, pero no tiene superficies y no tiene sólido. La superficie tiene 4 puntos, aquí, aquí, aquí y aquí. Tiene 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Y forma una superficie. El cubo tiene 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, perdón. Es el cubo 8 puntos. Tiene 12 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tiene 6 superficies. 1, 2, 3, 4, 5 y la de abajo 6. Y forma un sólido, por eso se llaman sólidos platónicos. Y el primer sólido platónico, que es el que representa el plano físico, es el cubo. Entonces, el Tesseract
que es esta figura hipotética, que como nos dicen, fue creada para intentar representar la cuarta dimensión, tiene 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como es un cubo dentro de otro cubo, entonces se entiende que son 16 puntos. Como ya vimos que el cubo tiene 12 líneas, 12 por 4, mis hermanos, ¿cuánto es? 48. Entonces, pero aquí sería 12 por 3, ¿verdad? No, sería 36. Entonces, el Tesseract tiene 32 líneas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sí, son muchas líneas. O sea, de hecho, nos resulta imposible dibujarlas. Tiene el Tesseract, ahí donde empieza la complejidad. El Tesseract, tal parecía, dije, no, pues son 2 cubos. Tendría que ser duplicado, ¿no? Pero no. El Tesseract tiene 32 líneas, 24 superficies y trae 8 sólidos, ¿no? Entonces, ya vieron, son 8 cubos. Sí, ahí es el tema, son 8, dice 8 sólidos. Son 8 cubos. Perdón, yo dije un cubo dentro del cubo, no, son 8 cubos. Por eso no nos salían las cuentas, porque son 8 cubos adentro. Hasta aquí mis hermanos, Manuel y Alberto, ¿vamos bien? Porque puede ser complejo este tema. ¿Tú, Pedrito, ya conocías el Tesseract? Sí, ya algo de noción de eso. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, yo había dicho que eran un cubo dentro de un cubo, pero no, son 8 sólidos. Es una figura de 8 sólidos. ¿Todo bien? Entonces, ¿continuamos? Ok. Dice entonces que el Tesseract, esta figura hipotética de 8 sólidos, 16 puntos, 32 líneas y 24 superficies, tal como lo describe C.H. Hinton, es una realidad según afirma este clarividente teósofo Leadbeater, y es una figura muy corriente en el plano astral. En Some Occult Experience, por J. Van Manen, se ha intentado representar gráficamente un globo cuadridimensional. Existe un estrecho y sugestivo paralelo entre los fenómenos que podrían producirse por medio de un objeto tridimensional en un objeto hipotético de 2 dimensiones, habitado por seres conscientes de solo 2 dimensiones y muchos fenómenos astrales, tal como se nos presenta a los que vivimos en un mundo físico o de 3 dimensiones. Y dicen que así, por ejemplo, le voy a conceder la palabra a mi hermano Gavino para que nos dé estos ejemplos de cuál es precisamente los fenómenos astrales y que se nos presentan en el mundo físico de 3 dimensiones. Sí, el primero. Objetos levantados a través de la tercera dimensión se podrían hacer aparecer y desaparecer a voluntad del mundo de 2 dimensiones. 2. Un objeto rodeado completamente por una línea podría ser levantado del espacio doblada por una hoja de papel. Se podrían unir 2 puntos distantes y hasta hacerlos coincidir, destruyendo así el concepto bidimensional de la distancia. 4. Convertir por la tercera dimensión y reaparecer como objeto de mano izquierda. 5. Mirando de arriba a abajo desde la tercera dimensión se puede ver de una mirada todos los puntos de un objeto de 2 dimensiones, libre de la deformación debido a la perspectiva. Para un ser limitado al concepto de 2 dimensiones, los ejemplos mencionados aparecerían como milagrosos y completamente incomprensibles.
Es curioso que precisamente engaños similares pueden ocurrir y ocurren constantemente, como bien saben los espiritistas. 1. Entidades y objetos aparecen y desaparecen. 2. Se hacen aportes de artículos traídos de grandes distancias. 3. Se sacan artículos de cajas cerradas. 4. El espacio aparece como no existente. 5. Un objeto puede ser invertido. Por ejemplo, uno de mano derecha se hace de mano izquierda. 6. Todas las partes de un objeto, un cubo, por ejemplo, son vistas simultáneamente sin deformación de perspectiva. Similarmente, toda la materia de un libro cerrado se puede ver al mismo tiempo. Ahí está. Estos engaños o estos que han presenciado estos hermanos espiritistas, aquí están estos 6 ejemplos de lo que puede ocurrir en una sesión precisamente por interactuar con estas entidades astrales. Obvio, esas entidades astrales pues traen dominio de la materia astral. Y también se nos dice que la explicación de que la fuerza, por ejemplo, de los chakras no brote al parecer de alguna parte es precisamente porque procede de la 4ª dimensión. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior de los chakras, que precisamente los chakras sirven como puente entre la conciencia astral, etérica y la física. Hay chakras etéricos y hay chakras astrales. Entonces, pero en realidad el chakra, el verdadero conexión del chakra es servir como puente de la conciencia astral a la etérica. Y el chakra etérico se manifiesta a través del físico por medio de las glándulas, que ya sabemos. Para tal efecto, entonces, continuar, voy a concederte la palabra a mi hermano Alberto, para que nos ayudes, por favor, con la siguiente descripción. ¿Cómo no, mi hermano? Gracias. Un líquido vertido en una superficie tiende a extenderse en 2 direcciones, deviniendo muy delgado en la 3ª dimensión. Similarmente, un gas tiende a extenderse en 3 dimensiones. Al hacerlo así, puede que venga más pequeño en la 4ª dimensión. Es decir, que la densidad de un gas puede ser la medida de un espesor relativo en la 4ª dimensión. Es claro que no hay necesidad de detenerse en las 4 dimensiones. Bien puede ser que haya infinitas dimensiones de espacio. De todos modos, parece cierto que el mundo astral es cuadridimensional, el mental de 5 dimensiones y el búdico de 6. Es claro que... perdón. Una pausa. Yo hoy me preguntaba si el mundo físico es de 3, el astral es de 4, el mental es de 5, el búdico es de 6. Yo me preguntaba, ¿el átmico es de 7, el monádico es de 8 y el plano divino es de 9? Se los dejo de tarea para que lo investiguen. Si en realidad son 7 planos, pero empezamos con el físico, que es 3, el astral es 4, el mental 5 dimensiones, el búdico 6, el átmico 7, el plano 8 y el plano divino de Adi 9. Se los dejo de tarea, mis hermanos. Adelante, continúa, mi hermano. No, mi hermano. Es claro que sí. Por ejemplo, hay 7 dimensiones, las habrá siempre y en todas partes. Es decir, que no habrá un ser de 3 o de 4 dimensiones. La diferencia aparente está en el limitado poder de la percepción de la entidad implicada, no debida a cambio alguno en los objetos percibidos. Esta idea está muy bien desarrollada en Tertium Organum de Ouspensky. Sin embargo, una persona puede desarrollar la conciencia astral y, no obstante, ser incapaz de percibir o apreciar la 4ª dimensión. En efecto, lo cierto es que el término medio de los que penetran en el plano astral no perciben de manera alguna la 4ª dimensión. Se dan cuenta únicamente de algo borroso. La mayoría pasan sus vidas astrales sin descubrir la realidad de la 4ª dimensión en la materia que los rodea. Entidades como los espíritus de la naturaleza, que pertenecen al mundo astral, poseen la facultad natural de ver el aspecto cuadridimensional de todos los objetos, pero tampoco ellos los ven a la perfección, porque solo perciben de los objetos la materia astral y no la física. De la misma manera,
Continúa, mi hermano, por favor. De la misma manera que nosotros vemos la física y no la astral. El pasaje de un objeto a través de otro no plantea la cuestión de la cuarta dimensión, pero puede surgir de la desintegración, que es un método puramente tridimensional. El tiempo, en realidad, no es la cuarta dimensión. Sin embargo, considerar el problema desde el punto de vista del tiempo ayuda, en cierto modo, a comprenderlo. El pasaje de un cono a través de una hoja de papel aparecería ante una entidad que viviera en la hoja de papel como un círculo que cambia de tamaño. La entidad sería, naturalmente, incapaz de percibir todas las etapas del círculo existentes como parte del cono. Similarmente, para nosotros, el crecimiento de un objeto sólido, visto desde el plano búdico, corresponde a la vista del cono como un todo, lo cual arroja alguna luz sobre nuestro engaño acerca del pasado, el presente y el futuro, y sobre la facultad de previsión. La vista trascendental del tiempo está muy bien tratada en la historia Stella, incluida en el volumen 2 de Scientific Romance. Se encuentran también dos referencias interesantes en la Doctrina Secreta, volumen 1, página 114, volumen 3, página 742, edición de Barcelona. Es interesante. Una pausa, mi hermano. Sí. Aquellos que queramos conocer la vista trascendental del tiempo, nos dice aquí que el tiempo no es la cuarta dimensión. Sin embargo, aquí nos hace un paréntesis, por eso lo puse en negritas y cursiva. Aquellos que quieran comprender la vista trascendental del tiempo, tendremos que leer esta obra que se llama La historieta Stella. Y esa historieta Stella está precisamente en el volumen 2 de Scientific Romance. Y también se encuentran dos referencias interesantes en torno a la vista trascendental del tiempo en la Doctrina Secreta, volumen 1, página 114, y volumen 3, página 742. Entonces, aquellos que quieran indagar en torno a la vista trascendental del tiempo, deberán de consultar estas dos obras. Muchas gracias, mi hermano, y disculpa por interrumpirte. No, a la orden, mi hermano. Adelante, continúa. Es interesante y significativa la observación de que la geometría, tal como la tenemos ahora, no es más que un fragmento, una preparación exotérica para una realidad esotérica. Perdido el verdadero sentido del espacio, el primer paso hacia tal conocimiento es el de la cuarta dimensión. Podemos concebir a la mónada, al iniciar su evolución, como capaz de moverse y ver en dimensiones infinitas, una de las cuales desaparece en cada paso hacia abajo, hasta que solo quedan 3 para la conciencia cerebral del mundo físico. De manera que, por involución a la materia, perdemos el conocimiento de todo menos de una parte diminuta de los mundos que nos rodean, y hasta lo que se ve es visto imperfectamente. Gracias, mi hermano. Te voy a conceder el uso de la palabra. La orden. Manuel. Gracias. Claro. Con la visión cuatridimensional se observará que los planetas, que aparecen aislados en nuestras 3 dimensiones, están unidos cuadridimensionalmente. Estos globos son, en efecto, pétalos, parte de una gran flor. Por eso los hindús conciben el sistema solar como una flor de loto. Existe también, por medio de una dimensión superior, una conexión directa entre el corazón del Sol y el centro de la Tierra, de manera que aparecen elementos en la Tierra sin pasar por lo que llamamos la superficie. El estudio de la cuarta dimensión parece llevar directamente al misticismo. Así, C.H. Hinton emplea constantemente la frase, entre comillas, desechando el yo, para indicar que, a fin de apreciar a un sólido cuadridimensionalmente, es necesario que se le considere
no desde un punto de vista cualquiera, sino simultáneamente desde todos los puntos de vista. Es decir, que se ha de trascender el yo o punto de vista particular aislado, reemplazándolo por la vista general y altruista. Se ha de recordar también el famoso dicho de San Pablo, Efesios 3, versículos 17 y 18, entre comillas, que estando arraigados y cimentados en el amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longura y la alteza y la profundidad. Fíjense esas palabras de que estando arraigados y cimentados en el amor podáis comprender con todos los santos cuál sea su anchura, su longura y su alteza y la profundidad. O sea, ahí nos está hablando San Pablo de 4 elementos, ¿no? O sea, 4 dimensiones: anchura, longura, alteza y profundidad. Entonces, aquí nos dan un vestigio, hay un chispazo, si precisamente la 4ª dimensión es la profundidad, porque ya vimos que la 3ª dimensión es ancho, largo y alto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ya nos llevamos algo más de tarea, si la profundidad es esta 4ª dimensión. Y lo más importante, lo que nos está diciendo acá, de la mónada, aquí nos está diciendo un tema muy profundo. Dice que podemos concebir a la mónada, ya lo vimos, la mónada es el espíritu, al iniciar su evolución, o más bien su involución, como capaz de moverse en dimensiones infinitas. O sea, la mónada está en ese nivel, ahorita lo vamos a poner el diagrama, una de las cuales desaparecen en cada paso hacia abajo. Aquí dice acá abajo, pero es hacia abajo. O sea que la mónada ya vimos que desciende por medio del alma. Y dice, hasta que solo quedan 3 para la conciencia cerebral del mundo. O sea, entonces, puede ser esa teoría que yo les dije, que la mónada funciona en 8 dimensiones, porque o no sé si 9, porque el plano Adi divino, si vamos aumentando, no sé si vaya aumentando de 1 en 1, si ya en los planos superiores aumente 2 o de 3. Eso nos lo vamos a llevar de tarea, pero aquí nos dice que la mónada, a su nivel, a sus dimensiones infinitas, va descendiendo a través del alma, y de manera que por la involución a la materia perdemos el conocimiento. O sea, por eso nos da una especie de amnesia al cerebro, porque nuestro cerebro solamente funciona en 3 dimensiones. Y por más que uno quiera concebir los misterios de los planos superiores, por eso nosotros tenemos que purificar para que un vehículo superior, como esos 3 vehículos superiores como son el alma, ellos ya pueden percibir la realidad a sus dimensiones. Y la mónada, que está a ese nivel, un plano antes del plano divino de Dios, claro que él percibe otras dimensiones, otras realidades. Vean la complejidad, incluso el tema de la geometría sagrada, ¿no? Que cada plano, los platónicos ya habían representado cada plano con su sólido, que aquí lo tenemos siempre en el centro de estudios, la representación de los 7 planos y su sólido platónico. Entonces dice que precisamente por eso nos queda una parte diminuta de los mundos que nos rodean, y dice hasta lo que se ve es visto imperfectamente. Maravillosa esta lección, mis hermanos. Sobre todo porque a veces pensamos que las dimensiones son los planos. Entonces ya estamos viendo precisamente que no, que cada plano, por ejemplo, empezamos del físico, ya tiene 3 dimensiones, mis hermanos. Entonces, regresando al esquema de la mónada, el alma y la personalidad, las 3 triadas, a eso se refería, por último, lo que nos decía, la mónada actúa a través de su dimensión, no sabemos cuántas dimensiones tenga. Digo, el físico se dice que son 3, el astral 4, el mental
5 y nos habla ahí, nos da el chispazo el autor que hasta la intuicional 6 dimensiones. Nos llevamos de tarea si el plano átmico son 7 y si en la mónada son 8 y si en el plano ADI son 9. ¿Tú qué sabías al respecto, Pedrito? Así, en la cuarta dimensión de la mente hay que tener mucho en No, cuenta. del plano astral. Bueno, en el plano astral sí tiene esas subdivisiones. 4 dimensiones. En sí, cada plano tiene 7. ¿Cada 7 dimensiones? 7 subplanos. Ok. Pero dimensiones, o sea, aquí nos está diciendo que cada plano tiene 7 subplanos, estados de materia. Pero además nos está hablando de las dimensiones en cuanto a la perspectiva. No hay que confundirnos a estados, a perspectivas. Porque la perspectiva, por ejemplo, aquí tenemos el cubo, y ya como ya vimos el claro ejemplo, pues puedo ver sus líneas, puedo ver sus caras y puedo ver sus puntos. Pero yo no puedo ver la cuarta dimensión precisamente porque no tengo desarrollada la vista astral. Yo tendría que tener desarrollada la vista mental o esa clarividencia para poder ver eso. De ahí precisamente la gran falacia de aquellas personas que se jactan de ser clarividentes. O sea, ¿son clarividentes de qué plano? Porque para poder tú tener las perspectivas de las dimensiones de cada plano, tienes que desarrollar una clarividencia especial. Una cosa es tener la clarividencia y otra cosa es ser sensitivos a los estados de materia de cada plano. Yo, por ejemplo, puedo sentir un golpe, pero si estoy ciego, pues no lo voy a ver. Yo puedo oler una fragancia, pero no la puedo ver. Y un clarividente puede oler y ver la fragancia. Puede probar la fragancia. Puede tocar la fragancia. Puede sentir la fragancia. ¿Por qué? Porque son facultades superiores. Nosotros, fíjese, al final dice, y la vista todavía es imperfecta. Se dice que se desarrolla un sentido por cada raza. En la raza polar se desarrolló el oído. Ahorita lo vamos a poner para no errar, mis hermanos, para no errar esta afirmación que voy a hacer. Vamos a abrir la lección de ascenso y descenso de las civilizaciones, que es la lección 11 del curso básico, y vamos a ver precisamente cuál fue el sentido que se fue desarrollando, para no quiero errar. Pero en cada uno de las razas que hemos vivido se ha desarrollado un sentido. Entonces ustedes recordarán en la lección 11 que fue ascenso y descenso de las civilizaciones. Aquí está. Muy bien. Para no errar, esta es la antropología oculta. En la primera raza, la raza polar, desarrollamos el oído astroetérico. En la segunda raza, la Hyperborean, desarrollamos el tacto etérico. En la lemuriana fue la vista etérico-física. En la Atlante fue el sabor físico-astral. Y en esta área, que es la quinta, tenemos que desarrollar, y ese es el sentido que más tenemos presentes, olor físico-mental. Fíjense nada más lo que les decía. Entonces, en la sexta raza vamos a desarrollar otro sentido, el sentido sintético, el sexto sentido, y en la séptima, pues otro más. Adelante, Pedrito. Cada uno de nosotros desarrollamos prominentemente un sentido. Se dice que Led Ritter era visual. Pero hay algunos que son kinésicos, hay otros que tienen otras afinidades desarrolladas. Entonces, es cierto, cada cliente debe tener un desarrollo de los sentidos mayor que otros. Y en ese sentido, redundando, es como desarrollan mayormente sus facultades. Así es, mi hermano.
Pues, ¿qué les pareció estos tópicos muy interesantes? Ya vimos nosotros lo que fue todo el tema del cuerpo astral, los chakras, el plano. Ya vimos qué ocurre después de la muerte. Y las siguientes lecciones va a estar muy interesantes porque vamos a ver los habitantes del mundo astral. ¿Quiénes habitan? ¿Quiénes están ahí habitando? ¿Qué entidades? Para cuando nosotros tengamos esa experiencia que pues la vamos a tener, cuando desencarnemos sepamos en dónde estamos y con quién estamos. Entonces, mis hermanos del Zoom, mi hermano Manuel Morales, ¿tienes alguna pregunta, aportación, mi hermano? No por el momento, hermano Omar, muchísimas gracias. La plática y todo excelente, todo súper claro. Bueno, pues les agradezco a todos los hermanos de aquí del Centro de Estudios que nos hayan acompañado, que nos hayan visitado. Ya estamos en la recta final de este curso. Esperemos terminarlo en unas 10 sesiones. Ahorita vamos en la 8ª. Yo creo que vamos a acabar unas 10, 11 sesiones. Y pues al concluir vamos a remontarnos a los estudios del cuerpo mental inferior. Después al cuerpo causal o mental superior. Y pues ya yo creo que en unos 6 meses, en un año, vamos a andar en los estudios del alma. Si el cósmico nos lo permite. Bueno, pues hasta pronto, mis hermanos, que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima semana. Voy a compartir ahí el video de la 4ª dimensión en el chat de Carl Sagan. Carl Sagan, el otro día me tocó ver un videito ahí de Carl Sagan que nos explica muy sencillamente el tema de la 4ª dimensión. Entonces, nos vemos, mis hermanos. ¿Sale? Hasta pronto, Manuel. Igualmente, Omar. Hasta luego. Qué gusto saludarte. Un abrazo para todos. Un saludo para... Gracias.